Vamos a compartir pantalla, permítanme. Ajá. ¿Me puede auxiliar, Judith? ¿Se la puede auxiliar, por favor, a Judith? Tengo que estar acá. Ustedes. Bueno, entonces vamos a ver, ¿sí alcanzan a ver, verdad? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Técnica dietoterápica, como ya les comenté en la introducción. El propósito de la materia, pues también ya lo leímos. Y pues aquí tenemos un poquito de la diferencia entre arte culinario, técnica dietética y técnica dietoterápica. Esta presentación igual se las voy a pasar a ustedes. La van a tener en la plataforma para que ya la tengan o se las mando por WhatsApp, ya dependiendo. Bueno, vamos a ver las diferencias entre estas tres. Permítanme porque están en sala de espera sus compañeros. Listo. Ajá, muy bien. Entonces, diferencias entre arte culinario. Bueno, primero el arte culinario es la forma de cómo se va a preparar el alimento de forma creativa, dependiendo la cultura, los conocimientos de los alimentos y la forma de prepararlos, algunos rituales sociales que se establecen en base al entorno, a la comida. Entonces, el arte culinario es más que nada, pues, la forma de presentación del platillo, de la manera de prepararse según la localidad o las creencias o la cultura, que esa parte pues ya la vimos un poquito en la antropología. Entonces, ese es el arte culinario. La técnica dietética. La técnica dietética es la ciencia basada en las ciencias exactas que estudia las operaciones a las cuales son sometidos los alimentos y las modificaciones que sufren. Eso era lo que les decía durante la preparación. Todas las modificaciones que sufre el alimento en cuanto a la técnica dietética, perdón. La técnica dietética es, por ejemplo, la modificación que sufre un alimento al llevar una cocción, las proteínas cómo se modifican, por ejemplo, el huevo, que a lo mejor ya ustedes lo saben, que en crudo pues no tiene, prácticamente la proteína no se absorbe por el tipo de, pues, de composición del huevo en proteína cruda. No pueden escuchar por ahí alguien si le ponen en el chat que tienen que entrar al audio, por favor, de computadora. Bueno, entonces les decía que esa es la técnica dietética, pues todas las modificaciones que sufre. Ahora, pues la técnica dietética comprende el estudio de los alimentos básicos, las reacciones que tienen ya sea físicas, químicas, biológicas, que dan los cambios en la calidad nutricional, la biodisponibilidad y la aceptabilidad e inocuidad de los alimentos, que sufren todos estos antes, durante y después del proceso de los alimentos. Entonces, prácticamente aquí se utiliza más un vocabulario técnico y científico. Aquí en la técnica dietética, pues es prácticamente el cambio bioquímico, químico, físico que sufren. Se utiliza más un vocabulario científico y se utilizan, perdón, perdone, la garganta se me resecó. La aplicación de las buenas prácticas de manufactura, por ahí ya vieron higiene de alimentos, ¿verdad? O no recuerdo si ustedes ya pasaron esta materia. ¿Sí vieron ya higiene de alimentos? Muchachos, participen. Sí, ya. Ya vieron toda la de higiene y manipulación de alimentos. Prácticamente la técnica de también eso es lo que engloba.
No sé por qué no pueden entrar los demás. Ay, qué barbaridad. Pero se está grabando la clase de cualquier manera. Entonces, ahorita voy a volver a pasar lista. Los objetivos de la técnica dietética, pues aquí los tenemos: conocer los alimentos apropiados al humano, preservar el valor nutritivo, mantener las condiciones óptimas sanitarias y buscar el modo de realizar las preparaciones racionalmente económicas. La técnica dietoterápica, pues es prácticamente lo que vamos a estar viendo nosotros. Se refiere a las técnicas que se utilizan para modificar una dieta normal a una dieta que la vas a adaptar a alguna patología. Es prácticamente el manejo terapéutico de los alimentos. Entonces, una es pues cómo se ve el alimento, el arte culinario. La técnica dietética, pues es prácticamente más lo científico, los cambios químicos, físicos, biológicos, la manipulación que sufren durante la manipulación y el proceso de los alimentos a prepararlos. Y pues ya la técnica dietoterápica, pues ya es prácticamente adaptar esa dieta a un paciente de ciertas patologías. El objetivo de esta dieta dietoterápica es preservar y recuperar la salud del individuo. Puede ser que me están mandando mensajes que no pueden acceder, pero no sé qué puedo yo hacer ahí. No tengo que... Si se pueden salir y volver a entrar, por favor, porque no sé qué está pasando, no tengo a nadie como para aceptar. No sé qué esté pasando, a ver, sálganse, vuelvan a entrar. Bueno, entonces es preservar y recuperar la salud del individuo. Nosotros en la técnica dietoterápica, pues lo que hacemos prácticamente pues es ver la patología y cómo puedes intervenir nutricionalmente en esto. Podemos ser la forma principal del tratamiento, por ejemplo, en ciertas patologías, pues es la forma principal, por ejemplo, en diabetes, en obesidad, que son patologías un poquito más sencillas, pues es la forma primaria del tratamiento, una dieta adecuada para estas patologías. Se puede utilizar con otros agentes terapéuticos también y ser la base de otro tratamiento. A lo mejor en cáncer no somos la forma primaria de tratamiento, pero sí podemos nosotros, como base en cáncer, poder ayudar a este paciente. Entonces, se puede utilizar. Ese es el objetivo de la dietoterapia. No sé qué está pasando con los que no pueden pues, salir de varias veces. Principios de la dieta terapéutica, pues ver las modificaciones que sufren los alimentos de una dieta normal. Por ejemplo, vamos a ver los nutrientes, el incremento y la disminución de algún alimento. La cuota de energía, es decir, vamos a ver la composición energética que debe tener esa dieta terapéutica y los cambios físicos, químicos que hay en la consistencia, el volumen, la temperatura, el cambio y la vía de alimentación. Esta dieta terapéutica siempre debe de cumplir con las leyes de alimentación, siempre, siempre, siempre. Vamos a tener en cuenta, ustedes ya saben las leyes de alimentación, entonces no por ser una dieta terapéutica, pues ya no va a tener variedad, ya no va a tener inocuidad, ya no va a tener, o sea, tiene que tener todas las leyes de alimentación, aunque sea terapéutica. Vamos a tener en cuenta siempre la fisiopatología de los órganos que se están afectando, es decir, vamos a ver si la fisiopatología de los órganos, por ejemplo, si es pancreatitis, ¿qué cambios podemos hacer en la dieta por el órgano afectado? Mucho ruido. El estado de la digestión gástrica e intestinal también, vamos a ver un poquito, hay que ver en el paciente cómo está gástricamente. Aquí es donde ya empezamos también otro tipo de alimentación, por ejemplo, ya no solamente por vía oral,
Ya si la digestión gástrica o intestinal no está viable, hay otros tipos de alimentación. No sé si han escuchado hablar de la nutrición enteral y la parenteral. ¿Sí? Sí. ¿Ya vieron algo de eso o todavía no? No. ¿No? No, todavía no. Ah, bueno. Entonces vamos nosotros aquí a mencionar las bases de la nutrición enteral y parenteral un poquito. El momento evolutivo de la enfermedad hay que tener en cuenta siempre el momento en que si es de inicio, la terapia es diferente, así es ya al final. Por ejemplo, en insuficiencia renal va cambiando mucho la terapia nutricional dependiendo del estadio en que se encuentra el paciente. No siempre es lo mismo, por ejemplo, si el paciente no tiene diálisis, pues se disminuyen las proteínas y otros nutrientes. Si el paciente, por ejemplo, ya tiene diálisis, ya se puede incrementar un poquito más la proteína y se pueden hacer cambios. No todos los pacientes estrictamente se tienen que quitar el potasio y sodio, sino que hay pacientes que hay que estar evaluándolo. Ustedes ya vieron evaluación del estado nutricio el cuatrimestre pasado. Entonces, en evaluación del estado nutricio, pues es parte importante de la técnica dietoterápica, porque si no se evalúan la parte bioquímica o la parte clínica del paciente, pues prácticamente no se puede dar una terapia nutricional adecuada si no tienes una buena evaluación. Hay que ver los síntomas que tienen, que es parte de la evaluación. Alguien de ustedes, al final les decía que vamos a dar tiempo para preguntas, pero expriman lo más que se pueda, pregunten lo más que se pueda. Los síntomas que tiene el paciente son parte de la evaluación del estado de paciente. Tú al principio no le preguntaste, que esto pasa mucho y se los digo mucho de ejemplo. En un paciente, a mí en persona, pues me toca pasar visita con los pacientes hospitalizados. Entonces, básicamente hay muchos pacientes que no consumen, pues que no están consumiendo su dieta, pero prácticamente no tienen ninguna imposibilidad, al parecer, según los médicos, para comer. No tienen alguna razón de ser para no estar comiendo. Entonces, cuando ya uno le hace su evaluación, pues te das cuenta de los síntomas que tiene. Tal vez tiene náuseas y nadie se lo preguntó, o tal vez parte de la evaluación del paciente también es los signos físicos. Entonces el paciente tal vez no tiene, le faltan dentaduras, que muchas veces sucede en el hospital, sobre todo pacientes pues ya adulto mayor, que tienen fracturas de cadera y que no están por otra patología más que por una fractura de cadera, que los van a operar, pero no están comiendo y se desnutren mucho. ¿Por qué se desnutren mucho? Porque pues prácticamente es por eso, porque no tienen, le faltan piezas dentales, entonces nadie se dio cuenta. Y ahí prácticamente la técnica dietoterápica es solamente adaptar una dieta de consistencia normal a una dieta de consistencia en papilla, que aquí vamos a ver los tipos de dietas hospitalarias. Y con eso vamos a nutrir al paciente y no se necesita más. Entonces, por eso la parte de evaluación es muy, muy importante pues para poder dar una buena dietoterapia. El estado nutricional del paciente, hay pacientes que ya llegan desnutridos, hay pacientes que todavía no y se desnutren en el hospital. Aquí vamos a hablar mucho de hospital porque la técnica dietoterápica no necesariamente es de hospital, pero voy a poner muchos ejemplos de esos. Pero también un paciente ambulatorio que está en su domicilio y que tiene patologías. Alguna intolerancia, que eso es prácticamente la intolerancia alimentaria se pregunta pues en una buena evaluación del estado nutricio. Unas influencias psicológicas y sociales también es importante. El paciente a veces, vuelvan a entrar por favor. El paciente a veces tiene alguna influencia, a lo mejor está solo en un hospital, no está acostumbrado a la comida de hospital y muchas veces por eso no están consumiendo los alimentos. Entonces, todo eso es lo que hay que darnos cuenta en la parte de evaluación para poder dar una terapia nutricional, porque si no evaluamos bien, prácticamente pues no vamos a dar una terapia nutricional certera. A lo mejor dicen, es un paciente diabético y pues le voy a bajar alimentos con índice glucémico, le voy a dar 5 tiempos de comida, pero, a ver, Julie.
Yulisa, ¿tienes alguna pregunta? Yulisa, Casi no le escucho yo. ¿no? A ver, incrementa el volumen de tu... Ya lo hice. Ya no le escucho. ¿No? Muy poquitito. ¿Los demás sí me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, es que no sé si es, más bien ya es algo individual, porque si fuera en general, pues no escuchara a nadie. Entonces, voy a intentar hablar más fuerte para que escuches. De principio se escuchaba bien, pero ahorita se le bajó el Es volumen que y ya ya ves que chequé. esto de la tecnología no está a veces a nuestro favor, falla mucho. Entonces, voy a ahorita escucha los audios porque la contraseña la anoté mal. Escucha el audio, por favor, a lo mejor estás anotando la contraseña. Estos fallos pues tenemos, pero tenemos que seguir. Ah, ya está entrando. Bueno, las influencias psicológicas y sociales les decía que también influyen mucho en el tratamiento dietoterapéutico y la situación económica. A lo mejor al paciente yo le quiero poner, pues porque ya me enseñaron que debo de utilizar una fórmula polimérica, que aquí la vamos a ir viendo de qué se trata la fórmula polimérica, pero si el paciente no tiene recursos económicos, pues no lo vas a lograr nutrir adecuadamente. Ah, y les decía, pues el cambio a lo mejor de alimentación también influye en el paciente. Todo eso hay que tener en cuenta antes de darles una dieta terapéutica. La finalidad de estas es ayudar a que se recupere de la enfermedad más rápidamente, y las dietas terapéuticas se clasifican pues prácticamente, puede ser la base del tratamiento de un síntoma, por ejemplo, a lo mejor hay diarrea, y entonces en diarrea puede ser la base del tratamiento, la dieta, y en diarrea pues es transitorio el tratamiento, se va a cambiar. Se pueden clasificar las dietas terapéuticas en esenciales, profilácticas y paliativas. ¿De qué estamos hablando? Pues por ejemplo, las dietas esenciales son las que constituyen la base del tratamiento de una enfermedad determinada. Por ejemplo, en algunos casos la fenilcetonuria o la intolerancia al gluten o la diabetes o el síndrome de malabsorción, insuficiencia renal o una alimentación por sonda. Los esenciales son los que constituyen la base del tratamiento de una enfermedad. Es decir, que si tú no le das un tratamiento nutricional, no va a mejorar el paciente. Si tú le das gluten al paciente, pues no van a mejorar en intolerancia al gluten. Entonces, en estas patologías es la base, son dietas esenciales. Las dietas profilácticas son las que se requieren, por ejemplo, en obesidad, en dislipidemia y en hipertensión, que no son la base, pero son profilácticas porque le están ayudando al tratamiento médico para que pueda haber una mejor evolución. Entonces, las profilácticas son las que van de la mano de otro tratamiento y no es la base como en la anterior. Y las paliativas pues tienen como finalidad ayudar a que se cure la enfermedad o a disminuir los efectos de algunas enfermedades, como por ejemplo una úlcera péptica, diverticulosis, insuficiencia renal o alguna alergia. Las paliativas ayudan a curar la enfermedad, por ejemplo en quemaduras. Si tú le das una dieta alta en proteína con minerales adecuados, pues esa quemadura puede cicatrizar más rápido y puede ayudar. Entonces, paliativas es eso, que te ayudan al tratamiento. Si tú, por ejemplo, en una úlcera péptica le das alimentos que no sean irritantes, que no sean muy ácidos y todo esto, pues puede ayudar a la úlcera péptica. Entonces, tenemos estas tres clasificaciones de dietas terapéuticas, que son las esenciales, las profilácticas y las paliativas. Y entonces, bueno, las vamos a clasificar. La mayoría de estas dietas suelen hacerse con un criterio, pues, amplio de la información patológica. Una dieta en la hipertensión, insuficiencia renal, hepática, en cirrosis, en insuficiencia cardíaca, pues son bases, es la base del tratamiento también. Y bueno, antes de empezar, pues debemos de saber un poquito de higiene, que ustedes ya vieron higiene de alimentos en materias pasadas, y voy a dar una repasadita nada más para que recuerden sobre higiene. ¿Recuerdan cuál es la norma oficial mexicana de manipulación de alimentos? ¿Quién quiere participar?